El lema de la ciudad canadiense de Vancouver es: por mar, tierra y aire prosperamos. ¿Qué forma de empezar a abrir un archivo y envolvernos en otra leyenda de nuestro loco mundo? ¿Qué tiene que ver el lema con esta historia? Absolutamente nada, porque este archivo empieza en Toronto, al otro lado de Canadá. Este Detectives es el archivo número 15. Como ya vimos en el canal, hay muchísimas formas de viajar, y así como así, muchísimas formas de desaparecer. Pero, ¿hay alguna forma de arrancarte de la existencia y aparecer en otro lado sin que nadie se pueda explicar cómo? La semana pasada, en el archivo del Ars Meetank, que vas a visitar si todavía no lo hiciste, te hice un comentario sobre Anton Philippa, un canadiense que recorrió todo el continente americano, pero nadie sabe cómo. Era el año 2012 en Toronto, Canadá. La torre CN seguía y sigue en pie y la ciudad se preparaba para albergar los Juegos Panamericanos del 2015. Anton Philippa sobraba de 34 velitas y era trabajador humanitario. En su vida en Canadá, Anton se describía como un activista contra la pobreza. Sin embargo, su propia familia siempre había tenido problemas para darle los tratamientos que necesitaba, y es que desde hacía un tiempo Anton había sido diagnosticado con esquizofrenia. Siguió participando de sus actividades hasta que un día, en marzo, no lo hizo más. Simplemente, de la nada, desapareció de la casa, dejó su vida, su familia y su casa, sin razón ni motivo aparente, como si se lo hubiera tragado la nieve. Eso de por sí ya era motivo para preocuparse. La policía de Toronto empezó a buscarlo unos días después de que su familia no supiera nada de su paradero. Su hermano Stefan colaboró intensamente en su búsqueda. Detectives, bienvenidos al archivo de hoy. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y compartir con sus amigos y enemigos. Y ahora sí, vamos con el archivo. Anton Philippa cumplió el sueño que muchos quisieran cumplir. Viajó por todo el continente americano. Cuando salió de su casa, se encontró a unos pocos kilómetros con el primer cruce. La frontera entre Canadá y Estados Unidos es la más larga del mundo, sostenida a partir del paralelo 49. Más adelante, tuvo que pasar de Estados Unidos a México, la más polémica del mundo, solo que del lado inverso a la polémica. Después, la de México con Guatemala. Acá ya empezamos a entrar en terrenos difíciles. Estas últimas dos son el hogar de catástrofes humanitarias relacionadas a migrantes y cárteles de drogas, y por supuesto, nada fáciles de cruzar a pie. Esto también pasa en la frontera de Guatemala con Honduras, y la de Honduras con Nicaragua, separada por el río Coco. Pues, cruzar a la Suiza sudamericana, Costa Rica, y de ahí pasar sin problemas a Panamá, donde sorteó el canal y siguió caminando hasta llegar al punto más difícil de su viaje. Mientras tanto, en Canadá, la familia de Anton hacía correr la voz, chequeaba refugios, cárceles, y hasta les pidieron que reconozcan un par de cuerpos, al punto al que nadie quiere llegar. Estaban desesperados. En Centroamérica, la aventura de Anton tocaba su punto más complicado. Cruzar el tapón del Darién entre Panamá y Colombia puede resultar un completo infierno. El tapón es el único tramo en el que se corta la ruta panamericana, que uniría Pearl Bay en Alaska con Ushuaia en Tierra del Fuego. Esta selva tropical pudo ser atravesada una vez hace 61 años. Fue atravesada en dos camionetas, un Land Rover que conocían como la Cucaracha Cariñosa y un Jeep, en una expedición de la que formó parte la antropóloga panameña Reina Torres de Arauz. Tardaron 5 meses a 200 metros por hora. Es un bosque vegetal, una selva impenetrable y un paraíso de biodiversidad, a la vez que un peligro constante para el tráfico de drogas, personas y drogas en personas. ¿Cómo es que lo pasó sin quedarse varado en una base militar? No hay otra forma de pasar a América caminando. Claro, pudo haber tomado un ferry hasta Colombia, pero sin dinero y sin documentos, esto solamente agiganta su desafío. Sea como sea, Philippa llegó a Turbo, Colombia.
Ya en tierras cafeteras hizo algo que pocos hacen. En lugar de bajar a Ecuador o Perú, decidió sortear esta parte de Sudamérica por el Amazonas y optó por pasar a Venezuela, una frontera que lleva cerrada desde el año 2015. Igual es incierto en qué momento Anton llegó a Venezuela. Del país donde juega la Vinotinto, para pasar a Brasil, Anton tuvo que recorrer todo el gigante sudamericano por el incipiente Amazonas. Pasó por 800 kilómetros de caimanes, jaguares, un calor intensísimo y arañones así de grandes. Así como sea, sobrevivió y entró sin problemas a la República Argentina, seguramente por Corrientes o Misiones, donde recorrió todo nuestro país hasta llegar a Buenos Aires. ¿Qué llevó a un canadiense a irse un poquito caminando y otro poquitito a pie a la Argentina? La gran obsesión de su vida, conocer la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. El gran misterio que nos trae hoy es: Anton pudo pasar sin pasaporte y sin documentación como quien va a comprar el pan por 11 pasos fronterizos. Pero al llegar a la biblioteca no le dejaron cumplir su sueño por no tener una identificación. ¿Cómo es que una biblioteca en un país en el culo del mundo fue más efectiva que 11 pasos fronterizos? La Biblioteca Nacional Mariano Moreno fue creada en 1810 por la primera junta y se ubica en el barrio porteño de La Recoleta. Cuenta con casi 1 millón de libros. Además, es uno de los 3 lugares en el mundo en donde, según en la obra de Lovecraft, está escondido el Necronomicon. Al no ser admitido, Pilipa decidió dar media vuelta y volverse a su casa. Y para eso, tuvo que volver a pasar por Brasil. Manaos es el nombre de una gaseosa muy célebre en Argentina. Y también, en segundo lugar, pero no menos importante, de un importante centro financiero, empresarial y económico del gigante sudamericano. Una urbe moderna implantada en el corazón de la selva del Amazonas. Lenis Virigal, una policía brasileña canadiense, vive en esta ciudad. Estaba al tanto de la búsqueda. Lo que nunca se imaginó fue ayudar activamente a resolverla, cuando vio un vagabundo rubio y de pelo largo caminando por la vera de la ruta que llevaba a Manaos, justo como decía, en el centro del Amazonas. Le llamó la atención. El vagabundo fue rescatado por la policía caminera de Brasil y Stefan, el hermano de Anton, fue contactado vía Twitter. Fue identificado entonces Anton Piripa, canadiense de 39 años. Lo vieron muy deteriorado en todo sentido, justo como quien quiere empezar a agonizar. Había caminado tanto, a la vez que iba descalzo, que se le habían caído todos los dedos de las uñas de los pies. Se alimentó de frutos silvestres y era caridad de la gente. No pudo aprender español, pero tampoco pudo aprender portugués. Se comunicaba como le salía. En el hospital que lo llevaron no duró mucho, porque se escapó para esconderse en la selva del Amazonas. Una zona, como ya dije, plagada de irritados cocodrilos y animales salvajes, como por ejemplo feroces jaguares, y arañones así de grandes. Su estado no pudo ir muy lejos, y fue encontrado rápidamente, lo cual le permitió reencontrarse con su hermano, quien viajó a Brasil y lo trajo de vuelta a Canadá. Pero hay una parte oscura de la historia que los canadienses no conocían. Cuando llegó a casa, la policía de Toronto lo arrestó. Debió enfrentar un juicio por un robo a mano armada que hizo meses antes de ausentarse. Pero eso poco importaba. Él ya había vivido la aventura de su vida, y después de pagar ante la ley, recuperó a su vida y a su familia. Y vos, gracias por llegar hasta acá, eso me ayuda muchísimo a crecer. También me ayuda a que te suscribas, que le des me gusta, comentes y compartas con tus amigos y sigas viendo cosas de mi canal. Mi especial agradecimiento a Imera Betancourt, cartógrafa panameña, quien me ayudó aportando datos sobre la región del Darién. Postea blogs sobre sus viajes, así que podés seguirla en sus redes sociales. Muchas gracias por pasarte y nos vemos en el próximo archivo.